Todo despertar es individual y mágico, pero al mismo tiempo es bastante caótico. Yo soy María Guadalupe y juntos nos acompañaremos para llevar este despertar más ligero y poco a poco recordar nuestra esencia. Bienvenidos a este episodio de Despertando Ando. El día de hoy estoy muy emocionada y muy feliz porque, como siempre lo he dicho, estos invitados que siempre Despertando Ando tiene son causalidades y a esta ser, a esta alma la encontré justamente por causalidad y para mí es un gusto y un placer que el día de hoy esté aquí con nosotros Jordi como invitado y vamos a hablar sobre una ley que en lo personal me ha estado rondando mucho la cabeza y quiero conocer un poco más de ella y también quiero que ustedes conozcan más de ella y vamos a hablar sobre la ley natural y aquí está Jordi, como lo mencioné. ¿Cómo te encuentras, Jordi? Muy bien, María. Pues muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí en tu espacio para poder compartir conocimiento en estos tiempos que nos conciernen ahora. Así que encantado de estar aquí. Yo más encantada de que estés aquí, que hayas aceptado brindarnos un poco de tu tiempo, de tu espacio. Y quiero comenzar con una pregunta. Para Jordi, ¿qué es la ley natural? Vamos a ver, la ley natural eh, son un conjunto de principios y de leyes que rigen el cosmos. Es decir, concretamente, específicamente, las leyes que regulan las consecuencias de los comportamientos de cualquier ser para la capacidad para la inteligencia holística. Es decir, cualquier ser que sea capaz de llegar a entender estas leyes naturales. Nosotros en este planeta entramos dentro de esta categoría de seres y, bueno, principalmente es esto, la ley natural. Al igual que la ley de la gravedad, afecta, aunque no creas en ella, si la quieres experimentar y lanzarte desde un edificio, tú no hace falta que creas en ella para que estés bajo su efecto. Es decir, pues con la ley natural ocurre lo mismo. Son un conjunto de leyes y principios invisibles que están en efecto y tienen efectividad al 100% de las veces, sin excepción. Sí, y justamente también cuando me empezó a llegar esta información sobre la ley natural, decía también que nosotros como humanos somos naturales y que es como, bueno, yo lo veo así, ¿no? Como si esa ley fuera nuestro espejo y que cada acción, cada palabra, cada pensamiento que estemos actuando, que estemos haciendo, se va a repercutir, ¿no? Y justamente mencionas esto importante, aunque no creamos en ello, existe. Y eso sí siempre ha estado y es algo que creo y considero totalmente que es algo que se tiene que conocer a la de ya para estar en sintonía con esa ley y no seguir con esa vida desastrosa, por así llamarlo, ¿no? No sé cómo tú veas esto. Sí, totalmente, porque vamos a ver, la realidad es que las personas que manejan este mundo en la sombra tienen un conocimiento muy profundo del entendimiento de estas dinámicas invisibles y estas personas, mediante control mental y engaño, digamos que ellos por sí solos no pueden crear la realidad, ¿de acuerdo? Entonces necesitan a toda la masa de la humanidad para poder crear esta realidad. Entonces, esta realidad resulta creada de la interacción de nuestra libre voluntad con la ley natural. Entonces, si nosotros no entendemos cómo opera esta ley, jamás vamos a manifestar lo que decimos querer. Es imposible. Es imposible. De forma que es lo primero, es un principio. Es decir, un principio es lo que viene primero. Pues la ley natural es un principio y tiene que ser lo primero. A partir de ahí, ya, ya desde mi punto de vista particular, a partir de ahí ya podríamos empezar a entender otras cosas. Pero lo primero es tener muy claro la ley natural. Muy bien. ¿Y cómo es que funciona esta ley natural? ¿Cómo funciona? Vamos a ver. La ley natural es como
está formada por una serie de principios llamados los principios herméticos, ¿sí? Entonces, mucha gente los conoce y entonces son 7 principios, ¿de acuerdo? Voy a pasar un poco por encima a describir cada principio en la superficie. Entonces, el primero es el principio del mentalismo. El principio del mentalismo postula que cualquier evento físico o cualquier cosa, para que sea creada en la realidad física, antes debe haber sido creada en el plano mental. Luego iremos viendo cómo cada principio enlaza con otro y de alguna manera todos quedan unidos. El principio de mentalismo postula que para que cualquier cosa se cree en el dominio físico, antes debe ser creado en el plano mental, es decir, en un plano más sutil y luego baja al plano denso. El segundo principio es el principio de correspondencia. Este principio dice que aquello que está arriba se asemeja a aquello que está abajo, o aquello que está dentro se asemeja a aquello que está fuera. Es decir, esto lo podemos ver, por ejemplo, en la estructura de un átomo. Por ejemplo, si tenemos claro que un átomo tiene un núcleo y una serie de electrones que van orbitando alrededor de él, podemos hacer esta analogía con un sistema solar, por ejemplo, ¿no? En el cual hay una estrella y una serie de cuerpos celestes que van orbitando alrededor. A un nivel más elevado lo podríamos comparar con una galaxia, ¿de acuerdo? Es decir, podemos entender este principio como que la realidad es de naturaleza fractal. Entonces, esto, para acercarlo un poco más a nuestra vida, pues simplemente en lo que hace la parte emocional y lo que hace la parte mental, la calidad de nuestros pensamientos y nuestras emociones se van a traducir en nuestra realidad, ¿de acuerdo? Y en la realidad de los otros también. El siguiente principio es el principio de vibración. El principio de vibración postula que todo está en movimiento, no existe tal cosa como el estar parado, que la materia realmente no está separada de nosotros, es decir, que es energía en movimiento y que realmente a través de este principio podemos entender como lo que llamamos la ilusión de la realidad, ¿no? Entonces, simplemente todo es vibración en distintas frecuencias, en distintos estados vibratorios. Es decir, el cosmos es como todo él es energía autoconsciente, ¿no? Y quizás hay zonas más sutiles, zonas más densas que dan lugar a la materia, pero al fin y al cabo todo es vibración. El siguiente principio es el principio del ritmo, ¿de acuerdo? Entonces, el principio del ritmo postula que cada cosa en el cosmos tiene un ritmo, es decir, por ejemplo, el día y la noche, los años, todo tiene un ritmo. Entonces, la forma de ver este principio también podríamos imaginarnos como un río, ¿no? En el cual en la parte de arriba el agua es como muy fluida, que tiene mucha fuerza, y sin embargo hay zonas donde el agua es más calmada, ¿no? Entonces, el principio este lo podríamos traducir como que el tiempo que estamos viviendo ahora, ¿de acuerdo? Estamos al final de un gran año galáctico, y esto quiere decir que realmente, entre otras cosas, todo está ocurriendo muy deprisa, tanto lo bueno como lo malo. Entonces, el nivel de voluntad que se requiere como para llegar a manifestar lo que queremos manifestar tiene un tiempo. Es decir, no tenemos todo el tiempo del mundo para hacer esto, para hacer este trabajo, con lo cual tenemos que darnos prisa. Y entendiendo este principio del ritmo, pues nos podemos dar cuenta de la importancia de nuestro trabajo y sobre todo de nuestra capacidad para influenciar a otros. Otro principio es el principio de polaridad. Este principio indica que todo tiene una polaridad, que la realidad es de naturaleza dual. Entonces, cada polo
de una misma cosa realmente tiene la misma naturaleza. En otras palabras, por ejemplo, el frío y el calor, ¿de acuerdo? Aparentan ser opuestos, pero realmente la naturaleza es la energía calorífica, para entendernos, ¿vale? Entonces, simplemente son aspectos de la misma cosa, pero en diferente grado. Y lo mismo ocurre por lo que respecta al amor y al miedo. ¿De acuerdo? Que el miedo sería como la ausencia del amor. Entonces, el principio de polaridad postula esto, que todo aparenta ser dual. Luego tenemos el principio de causa y efecto. ¿De acuerdo? Este es Todos son muy importantes de comprender e integrar muy bien, pero especialmente porque principalmente este principio se traduce como en lo que conoceríamos como la ley del karma, etcétera, ¿no? Este principio postula que cada efecto tiene una causa, está provocado por una causa y que cada causa tiene un efecto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos traducir esto? Si nosotros estamos muy enfocados, por ejemplo, en lo que ocurre en el mundo a nivel de geopolítica, a nivel de, yo qué sé, ¿cómo decírtelo? En el plano de los efectos, ahí estamos perdiendo nuestra energía. Es decir, lo que tenemos que hacer es trasladar nuestra conciencia al plano de las causas, porque para cambiar el efecto hay que cambiar la causa, ¿vale? Porque el efecto es lo que ya se manifestó. Entonces hay que ir a la causa para que lo que se manifieste sea de otra manera. Finalmente, el último principio es el principio de género. Y este principio postula que el género existe en cada aspecto y en cada cosa del universo. Por ejemplo, aquí en el plano físico, en los humanos, este principio se manifiesta como el sexo, ¿no? El macho y la hembra. Pero realmente la energía masculina y femenina son las dos energías creadoras del universo y realmente este principio está en todo. Entonces, dentro de este principio de género existe lo que se conoce como el género mental. Y el género mental hace referencia a nuestra mente, que nuestra mente tiene un aspecto femenino y un aspecto masculino, siendo el aspecto masculino como el pensamiento más lineal, más matemático, más analítico, y el aspecto femenino que sería como el pensamiento más creativo, intuitivo, compasivo. ¿Vale? Y finalmente hay un principio que no está incluido en los principios herméticos, pero que realmente es bastante clave de entenderlo también. Si nos imaginamos como los principios herméticos como la semilla de la vida, por ejemplo, que son 7 círculos, ¿de acuerdo? Son 6 círculos y uno en medio. Podemos entender al principio, este principio, que es el principio del cuidado, como un principio que envuelve todos los 7, ¿de acuerdo? Entonces, el principio del cuidado es simplemente hace referencia al verdadero cuidado, es decir, no solamente nuestro cuidado físico, mental y emocional, sino el cuidado a dónde estamos poniendo nuestra atención. En realmente conocimiento que otorgue verdadero valor y que sea capaz de crear cambio tanto dentro nuestro como en el mundo o en cosas banales. Entonces, estos 7 principios más el principio del cuidado, de alguna manera, son los principios que definen la ley natural. Entonces, a través de estos principios, la sabiduría universal es revelada. No son fáciles de integrar, es decir, hay que irlos no solo estudiando, sino hay que observar mucho, introspeccionarse mucho para llegar a entender un poco estos principios, ¿no? Entonces, estos son los principios de los cuales se compone la ley natural. Pero luego la ley natural se expresa, que aquí es la llave maestra, ¿de acuerdo? Para entender cómo realmente funciona la ley natural. Se expresa a través de 5 expresiones. Estas 5 expresiones
representan una llave maestra para realmente cambiar la realidad particular y la realidad compartida. Es decir, cambiar el mundo, ¿no? Entonces, estas 5 expresiones, las 3 primeras ocurren dentro del ser. Es decir, ocurren dentro del individuo. Y luego las 2 siguientes ocurren en la realidad macro, en la realidad compartida. La primera de ellas es la polaridad generativa. La segunda es la expresión iniciativa. La tercera es la expresión interna. La cuarta es la expresión externa. Y finalmente la quinta es la manifestación. La polaridad generativa representa el tipo de energía más fundamental que vamos a tomar para empezar a crear nuestra propia realidad y la realidad compartida. Entonces, toda la creación realmente está compuesta de energía del amor. ¿Por qué? Porque la creación es consciencia, es decir, o sea, la fuente es consciencia pura, pero luego esa fuente se va como expandiendo, entonces es energía autoconsciente, de manera que el amor es la energía de la cual está formada la consciencia. Cuando no existe amor, existe el miedo, ¿de acuerdo? Que no es una energía como tal, sino que es la ausencia de amor. De manera que, a partir de estas 2 energías más fundamentales, nosotros vamos a empezar a crear nuestro proceso de realidad. Normalmente, cuando no somos conscientes de todo esto y vivimos de una forma más inconsciente, para decirlo de alguna manera, solemos crear a partir del miedo, porque vivimos en una realidad basada en la escasez, entonces empezamos a crear desde el miedo. Lo bueno de todo esto es que al entender todo esto podemos entender cómo funciona este proceso y podemos elegir la energía a partir de la cual vamos a empezar nuestro proceso de creación de la realidad. De manera que la polaridad generativa se basa en la elección de estas 2 energías. Y elegimos la energía del miedo, perdón, del amor. Empezamos eligiendo la energía del amor. Entonces, esta energía, bueno, la empezamos a lograr como incorporarla a través del conocimiento, a través del proceso del despertar, a través de la apertura del 4.º chakra, sobre todo, etcétera, pero sobre todo a través del conocimiento. Entonces, a partir de aquí, una cosa que no he dicho, que es muy importante, es que cada expresión de la ley natural es dual, de forma que se traducen 10 expresiones, 5 positivas y 5 negativas. Entonces, en la polaridad generativa, el aspecto positivo es el amor y el aspecto negativo es el miedo. La polaridad generativa da lugar a la expresión iniciativa, es decir, qué es lo que ocurre dentro de nosotros. Si partimos de la polaridad del amor en la polaridad generativa, el aspecto positivo de la expresión iniciativa es el conocimiento. Es decir, empezamos a tener como una necesidad de adquirir conocimiento porque comenzamos a tener la inquietud, sentimos la llamada del despertar, entonces se traduce en una inquietud por adquirir conocimiento, para entender qué es lo que somos, qué es este mundo y qué es lo que estamos haciendo aquí. El aspecto negativo de esta expresión iniciativa es la inconsciencia. La inconsciencia está basada en el miedo, es decir, el miedo realmente va de la mano de adquirir conocimiento basado en la verdad, porque en lo más profundo de nuestro subconsciente sabemos que ese conocimiento va a crear cambios en nosotros y tendremos que efectuar cambios en nuestra realidad. Y quizás en un momento dado no estamos muy dispuestos a ello. Quizás hay más gente que está más dispuesta, hay mucha gente que no está dispuesta, pero así es como funciona. Y realmente la ignorancia es el fundamento de todo mal en todo mundo y en cualquier tiempo. A partir del conocimiento, en la polaridad, en el aspecto positivo de la expresión iniciativa, cuando conseguimos adquirir conocimiento que está basado en la verdad objetiva, eso va a dar lugar a la expresión interna. La expresión interna, perdón que bebo. Adelante.
Gracias. La expresión interna es la última expresión de la ley natural que ocurre dentro del ser, dentro del individuo a nivel individual. Es decir, la expresión interna es el estado interno que alcanzamos a través del conocimiento. El aspecto positivo de la expresión interna es la soberanía interna. Es cuando nos convertimos en dueños de nosotros mismos. Es cuando existe realmente una soberanía, una verdadera autoestima, un verdadero cuidado. Entonces, esto ocurre cuando empezamos a unir, a traer las tres expresiones de la conciencia al unísono, que son los pensamientos, las emociones y las acciones, a través de la mente, el espíritu y el cuerpo. Entonces, poco a poco vamos logrando esta soberanía interna. Fíjate que lo que tenemos ahora se puede traducir en monarquía interna también. Lo que tenemos ahora es monarquía externa, al menos aquí en España. Sí, sí. Sí, y al final, perdón, y al final de ahorita que mencionas eso se me viene mucho, que esa monarquía externa es esa separación que tenemos de estos cuerpos que mencionas, ¿no? Estamos totalmente separados y justamente esta inconsciencia no nos hace ver que tenemos que estar pues como en unión en este físico, mental, espiritual y emocional, como para que todo, pum, ¿no? Fluya de esta manera que tú estás comentando, no hacernos conscientes de nuestra realidad y no lo vemos así, porque también tenemos la mente muy dispersa y el cuerpo muy separado, no estamos siendo en conciencia de que tenemos, pum, unidad, ¿no? Unidad y somos unidad con arriba, con abajo, como esta se me fue. Bueno, como el principio que nos mencionabas, de cómo es arriba y es abajo, entonces también, wow, estoy yo encantadísima. Tú, ya disculpa por interrumpir, adelante. Mira, lo que tú comentas lo voy a expandir un poco más ahora cuando hable del aspecto negativo, ¿no? Es decir, lo que es la monarquía externa es que alguien externo a tu ser intenta controlarte, básicamente, ¿no? Esto, aquí en España tenemos la monarquía, pero bueno, es decir, la monarquía que es como una especie de, ¿cómo te diría yo? Como de símbolo nacional, pero realmente esto se manifiesta a través de cualquier gobierno, ¿no? Uh-huh. Entonces, hemos dicho que la soberanía interna es cuando nos convertimos en dueños de nosotros mismos. Entonces, cuando entramos en este estado, cada vez aspectos como la intuición, el discernimiento, cada vez se van como afinando más. Es como una cosa va de la mano con la otra, ¿no? A medida que logramos estar más en este estado, pues esto se va amplificando. El aspecto negativo de la expresión interna es lo contrario a la soberanía interna, que es la confusión interna. Es decir, cuando nuestros pensamientos, emociones y acciones están en perpetua contradicción. Entonces, estamos como excusando continuamente, justificando continuamente nuestras acciones. Es cuando nos vemos separados los unos de los otros, cuando no somos capaces de sentir esa conexión, ¿no? Entonces, la confusión interna es horroroso porque realmente es cuando vivimos desde el miedo, somos inconscientes, entonces el ser empieza a ser destruido desde dentro, ¿vale? Realmente es horroroso porque esto acaba conllevando a un montón de bloqueos emocionales, finalmente en enfermedades, todo lo malo, ¿no? Te quería decir otra cosa con esto y se me ha ido de la cabeza, pero bueno, ya me vendrá. El conjunto de expresiones internas de todos los individuos en el colectivo dan lugar a una expresión externa. Aquí empezamos a unir las puntas, ¿vale? Es decir, la expresión externa es la condición que se manifiesta en el colectivo, en la realidad macro. A partir de las expresiones internas, el aspecto positivo de la expresión externa es la libertad. Es la libertad, es la condición que se manifiesta cuando una cantidad crítica, muy crítica, una cantidad muy grande de individuos dentro de esa misma sociedad son soberanos de sí mismos.
porque realmente son individuos que saben lo que quieren y saben qué es lo que necesitan para manifestarlo. Entonces ahí no hay poder que te pueda controlar. No hay poder que te pueda controlar. Realmente no hay absolutamente ninguna cosa que pueda detener a un ser despierto, excepto que acaben con tu cuerpo físico, ¿de acuerdo? Pero como lo que es, cuando es un efecto en cadena como el que estamos empezando a ver, eso no hay nada que lo detenga, pero realmente hay que, ¿cómo te lo diría? Ser constantes. Esforzarse mucho en cada vez hacer que seamos más, ¿vale? Luego entrar en esta pequeña reflexión. La libertad externa equivale a anarquía externa. Anarquía externa es simplemente sin dueños, ¿vale? Entonces, anarquía proviene del griego y es la conjunción del prefijo an, que significa sin o ausencia de, junto al nombre arcon o archon, que significa amo o dueño o gobernante. Entonces, anarquía externa simplemente quiere decir ausencia de gobernantes. Mucha gente piensa que anarquía externa, que es lo mismo que libertad, es un sinónimo, mucha gente asocia la palabra anarquía con caos, con descontrol, con algo negativo, una connotación negativa. Y eso es fruto de una técnica de control mental que se llama ofuscación de las palabras y consiste en simplemente girar del revés el significado de las palabras. Las palabras son creadoras, es decir, las palabras crean realidad. Y los que están controlando este mundo lo saben perfectamente y por esta razón nos manipulan a través de las palabras para que empecemos a crear distopia, básicamente. Entonces, anarquía externa se traduce en libertad, ¿vale? El aspecto negativo de la expresión externa es el control o la esclavitud. Es la esclavitud. Esclavitud encubierta o esclavitud a simple vista, o sea, es esclavitud en el grado que sea, es decir, control externo. Y esto ocurre cuando un ser pretende controlarte a ti y se cree que es tu dueño, ¿de acuerdo? Esta es nuestra actual condición. Finalmente, la expresión externa da lugar automáticamente a la manifestación, que el aspecto positivo es el orden, y el orden no es otra cosa que el bien manifestado, y el aspecto negativo es el mal. Y no es otra cosa que el caos manifestado, que es lo que estamos viviendo a día de hoy. Y esto sería un poco la explicación de la ley natural, de sus principios y de la forma a través de la cual se expresa. Híjole, es un tema demasiado extenso y demasiado bello y no manches, o sea, engloba tantos temas que creo que un episodio no basta, ¿no? Para hablar más de esto, pero justo a mí me llama mucho la atención porque los principios mencionabas que se iban relacionando, los ibas mencionando y bueno, personalmente yo les iba encontrando como la relación con el principio uno con el 2, ¿no? Entonces es esa cadenita que creo que tenemos que hacernos conscientes para comenzar a generar este cambio, ¿no? Para que nuestro interno esté bien, como lo mencionabas, para que después el externo no haya quien nos pueda dominar. Y también esto que mencionabas, esto de de que otros seres, personas se quieran creer dueños de nosotros, lamentablemente esto es más que cierto, justamente estamos viviendo esta situación en estos momentos desde el año pasado, pero me emociona y incluso ahorita me emocionó mucho que decías que más personas íbamos como agarrando esta fuerza, esta unidad en colectivo y más grande se va volviendo. O sea, de verdad a mí eso me emociona mucho el saber que más seres están buscando su verdad, su propósito, su misión, buscando y recortándose con su luz, ¿no? Que ha estado perdidísima y ahorita que mencionas esto, híjole, me vibró mucho mi corazón y sentí mucha sensación de decir sí, o sea, habemos más, ¿no? Y por qué no entre las personas volvemos a volvernos unidad, a unirnos y hacer más grandes. O sea, ¿te imaginas vivir, como mencionabas, esta
colectividad en que todos seamos conscientes de nosotros mismos, conscientes de esta ley, conscientes de esta unidad que somos entre todos y quitar esos negatividades del miedo, del juicio, del odio, del rencor, de la ira, ¿no? Y transformarlos en una manera más armoniosa para poder llevar más hacia arriba esta ley, ¿no? Y que se vuelva como, lo veo así como una luz esta ley que al mismo tiempo va subiendo y que después, pum, se va expandiendo, ¿no? Hacia todo el planeta, todo el universo y es algo fantástico. Yo esto que estás comentando me lo imagino como que al final la humanidad formaremos una consciencia de colmena, ¿sí? En la cual en el centro, que equivaldría a la abeja reina es la ley natural. Es decir, es vivir acorde a la ley natural. Simplemente, es decir, la ley natural no está ahí para controlar, no está ahí para joder a nadie. La ley natural está hecha para quien sea que haya creado este universo, creó estas leyes, para que los seres en el universo pudieran vivir en armonía y pudieran vivir en orden y pudieran prosperar y crecer. De modo que es que la ley natural hay que entender que realmente se ha ocultado a la humanidad por milenios. Y esto es muy importante de entender porque realmente el conocimiento oculto es muy importante de comprender, ¿no? Porque realmente es cómo funciona todo. ¿Sí? Entonces, si queremos llegar a donde queremos llegar, el conocimiento es imprescindible, es imprescindible. Sí, porque no vas a llegar a un lugar sin No, querer estudiar algo o querer saber algo, ¿no? Y también hay un dicho, no me acuerdo de este filósofo el nombre, pero esta frase es muy famosa. Solo sé que no sé nada, ¿no? Siempre como amén. querer seguir buscando más y más respuestas. Y no me acuerdo quién me dijo esto y yo también lo afirmo, que mientras tú vas entrando y mientras tú vas conociendo más, mientras vas viendo qué tan dañado está el colectivo y comienzas a transformarte a ti mismo, quieres saber más, ¿no? Eh, sabes justamente discernir la información, como lo mencionabas, de decir esto sí, esto no, y todo como comienza como a fluir de una manera más de que llega y que te llega. Y entonces es como, wow, ¿no? Y tú comienzas a tener como esa sed de quiero conocer más y pum, ¿no? Te llegan temas y dices, wow, o sea, pum, te cambia totalmente esta mentalidad tan cerrada que estamos muy acostumbrados a tener. Justo mencionabas esto del colectivo, que también se me hace demasiado importante, pero que al final, si tú, también lo veo de esa manera, si tú muestras esa luz, otra luz, las demás personas te van como siguiendo, ¿no? O sea, como, ok, ¿y tú qué hiciste para hacer esto? Y eres como el ejemplo, ¿no? Y también eso ayuda al colectivo a, ¡pum!, a despertar, a decir, wow, yo quiero ser como él, como ella. No sé cómo ves esa parte. Mira, yo esta parte me alegro de que hayas tocado este tema porque quiero hacer una reflexión, ¿vale? Y es que realmente el conocimiento oculto, y ojalá algún día cambiemos el nombre de este conocimiento, porque este conocimiento lo que tiene que hacer es desocultarse, tiene que dejar de ser oculto, ¿de acuerdo? El conocimiento oculto es un conocimiento, ¿no?, que abarca no solo la ley natural, sino la naturaleza de la mente humana, cómo funciona, etcétera. El conocimiento oculto es como los libros de instrucciones, tanto de la mente como de las leyes que rigen el cosmos, ¿vale? Es decir, el conocimiento a día de hoy, ya que estamos en tiempos post-apocalípticos, el velo ya está levantado. Ya está levantado el velo. Esto quiere decir que toda la información realmente está disponible. Pero para llegar a ella, para llegar a esta información, hay que atravesar mucha desinformación. Y realmente requiere de mucha voluntad.
para estudiar, escarbar, escudriñar, discernir, buscar más y más y más y más y más. El problema es que muchas veces solemos quedarnos en... Es decir, el camino hay que hacerlo hasta el final, como digo yo, ¿no? Y realmente hasta el final lo hacemos durante toda la vida, porque toda la vida estaremos aprendiendo. No llegará un día en que lo sabremos todo. Pero es muy malo, es muy perjudicial estancarse en un solo punto, ¿de acuerdo? Porque esto lo que hace es que no avances. Y a lo mejor puede ser que que el conocimiento que tengas en ese punto que te has quedado estancado no esté del todo alineado ¿no? Con lo más esencial, con lo más... Yo veo mucha gente, ¿vale? Que realmente está como muy metida en los temas de geopolítica, por ejemplo, de, yo que sé, muchas cosas que está bien comentar lo que ocurre en el mundo, pero al fin y al cabo eso forma parte del plano de los efectos. Y en el plano de los efectos tenemos nuestra conciencia secuestrada. ¿De acuerdo? Lo que tenemos que hacer es ir a las causas, al plano de las causas y llegar a los factores causantes más fundamentales para entenderlos y a partir de ahí cambiarlos. Es importantísimo. Sí, esto que, ay, perdón, No, esto que mencionas, de no enfrascarte tanto en esos temas, o sea, sí darlos a conocer, pero no quedarte ahí porque tenemos poder ahí, no tenemos ningún poder. sí, no, exacto, porque también lo que piensas es lo que atraes, en lo que pones tu atención, como mencionabas, uno de sus principios, ¿dónde está tu atención? Si tu atención va a estar en este tema geopolítico, vas a traer más temas de esos y más te van a estar, ¿cómo puedo decirlo? Estresando, vamos a llamarlo así, porque te estresas el saber más de eso y por qué mejor no te enfrasques, por qué mejor no diriges tu atención hacia algo que te puede beneficiar, ¿no? Hacia, a lo mejor dirigirte a, no sé, hacia tu misión como ser humano o algo que realmente te nutra y te nazca, te florezca. Sí, totalmente. Que realmente todas las distracciones han sido creadas para evitar que las conciencias lleguen al plano de las causas. ¿De acuerdo? O sea, aparte de que hay 1000 intereses creados en cada cosa, hay un factor fundamental, esencial, que es enfocar la conciencia humana en una cosa o en otra. Y realmente guerras, atentados, pandemias, todo el caos que estamos viendo en nuestro mundo es simplemente para que la gente no llegue a poner el foco en estas cosas. Ujú. Este es el principal. Aparte de que hay muchos más intereses simultáneos al mismo tiempo, pero principalmente es esto. Porque ellos saben que como una gran mayoría de gente comprenda cómo realmente opera la ley natural y qué realmente son los seres humanos, que son seres creadores, se acaba. Ellos lo saben, lo saben muy bien y bueno, están templando. Sí, justo ahorita que mencionas esto se me vino mucho un libro que no he terminado, pero no sé si tú lo has leído o lo has escuchado en audiolibro, que se llama El último vals de los tiranos, de Ramtar. No, Y no lo ahorita, conozco. la acabas de mencionar y pum, se me vino como mucho, les recomiendo mucho ¿Cómo se leer llama? El último vals de los tiranos de Va, Ramta. Está en audiolibro en YouTube, igual por qué si les bueno. late, porque también esta información, o sea, todo esto creo que también ya debo de ser conocido y discernir esta información, porque al final como habla de toda esta oscuridad, habla también de la capacidad que tú tienes como ser de amor, ser de luz, en transformar tu realidad y de, pues vas hacia el amor, ¿no? Como mencionabas que es lo más importante y el estar ahorita que estamos justamente en este año, es como el año del corazón, el año de donde la mente ya no existe, la mente ya se fue, ahora es estar acá, ¿no? Donde está tu esencia, tu verdad y comenzar ahora sí con esta ley que creo que también es la base de un todo para conocerte a ti mismo, para conocer todo lo de a tu alrededor y estoy muy encantada con este tema. Es fundamental entenderla. Es fundamental. Es decir, es que es lo primero. Es lo primero.
Luego quería comentar otra cosa, si no te importa, y es Adelante. que quiero hacer énfasis en la importancia de entender el mal. Es decir, si tomamos el principio de polaridad, ¿de acuerdo? Que el bien y el mal estaría en este principio de polaridad. Nosotros, si pretendemos polarizarnos en el aspecto positivo, que es el bien, lo que tenemos que hacer, en primer lugar, es entender el mal. Cuando digo entender el mal, no me refiero a darle energía, no me refiero a enfocar nuestra energía ahí, ¿vale? Porque mucha gente simplemente lo único que dice es que lo único que hay que hacer es vibrar alto, hay que tener solo pensamientos positivos y esto yo creo que es un gran error, ¿de acuerdo? Porque el mal realmente lo alimentamos ignorándolo. Lo que quiero decir con esto es que realmente hasta que no entendamos de qué forma piensan los tiranos, de cuáles son sus objetivos, cuáles son sus motivaciones y lo que es más importante es el por qué. El por qué. Hasta que no tengamos el por qué, no vamos a tener el poder de acabar con esto, ¿vale? Porque realmente es muy importante entender por qué están haciendo lo que están haciendo, qué objetivos tienen, qué es lo que quieren hacer y por qué. ¿Vale? Entonces, esto es mirar el mal, mirarlo muy de cerca, comprenderlo, entenderlo, para luego transmutarlo, porque es la única forma de salir de esto. O sea, no podemos esquivarlo, no podemos esquivar este paso. Y realmente hay mucha gente que no está dispuesta a entender todo este tema del mal y todo, ¿no? Entonces, realmente yo pienso que es muy importante que esto lo hagamos. Yo próximamente empezaré a meterme en lo que es el tema del satanismo, los principios, por qué hacen lo que hacen, quiénes son y esto, ¿no? Pero es muy importante atender ahí. Es muy importante atender ahí para entender el por qué. Porque si no, sin el por qué no tenemos ningún poder. Claro, pero también ahí lo veo y yo agrego sin enfrascarte, o sea, entiéndelo, pero no te claves en ese asunto. Exactamente. Porque, Pero simplemente entenderlo. Tú tienes que entender, o sea, si tú estás jugando una partida con un competidor, que en este caso, en este plano físico, es un enemigo. En planos más elevados todos somos uno, por supuesto, pero aquí es un enemigo, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es combatirlo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer es entender sus tácticas y entender el porqué, porque si no, ellos van a tener ventaja. Entonces, tenemos que anivelar el nivel de juego y esto comienza por entender qué es lo que están haciendo y por qué. Simplemente perfecto. darle energía y ya está. Sí, ya te interrumpí, lo siento. Este podcast, este episodio es de interrupciones. Mira, yo he preparado esto para mostrarlo hoy, ¿de acuerdo? Esto es el mal. Esto es el mal manifestado en nuestro mundo. Esto es la estructura de cualquier institución en nuestro mundo. Es decir, el conocimiento oculto se estructura de esta manera, ¿de acuerdo? En el oscuro ocultismo me refiero, ¿sí? Uh-huh. En todo lo que son el conjunto de logias, sociedades secretas, se estructuran de esta manera. Esto es una estructura piramidal, jerárquica y compartimentalizada. Es decir, hay niveles jerárquicos y compartimentalización. Esto significa que arriba del todo se concentra todo el conocimiento y a medida que uno va escalando, le van dando el conocimiento a contagotas, como si dijéramos, ¿no? Si traducimos esta estructura a una institución como podría ser, por ejemplo, una agencia de inteligencia, por entenderlo de alguna forma, que también tiene esta estructura, existen muchas personas que están trabajando en un mismo nivel, pero al estar compartimentalizada,
unos no saben qué están haciendo los otros. De manera que yo a lo mejor, estando en este nivel, creo que estoy haciendo una investigación por una cosa que va a ir enfocada al bien de la humanidad, cuando realmente la agenda de todo está destinada a otra cosa que es para esclavizar, por ejemplo, ¿de acuerdo? Lo que me vengo a referir es que este tipo de estructuras están en toda nuestra realidad, en todos los niveles, los cuerpos de policía, militares, hospitales, incluso colegios, gobiernos, está en todo, es omnipresente. Entonces, lo que tenemos que hacer es acabar con esto. Tenemos que acabar con estas estructuras jerárquicas y compartimentalizadas porque es la encarnación del mal. Hasta que no terminemos con esto, y esto va a terminar cuando dejemos de cooperar con ellos, es decir, cuando mucha gente empiece a ser soberana de sí misma y se empiece a manifestar la libertad externa a partir de que la gente tome iniciativas propias, tales como empezar a crear economías circulares, por ejemplo, irse a vivir al campo, ¿no? En cooperativas, etcétera. Esto lo iremos logrando poco a poco. Pero, bueno, básicamente es esto, estas estructuras que realmente es lo que está haciendo tanto daño al mundo. Sí, sí, diste en el clavo de muchas situaciones que se están viviendo y de verdad disfruté. Te agradezco tanto tu tiempo, tu espacio, tus conocimientos. Gracias por compartirnos toda esta esos conocimientos que has ido adquiriendo a través. También una vez leí que si no compartes tus conocimientos, ¿de qué te sirve si tú lo sabes, no? Y yo te agradezco tanto, tanto esto, tanto por compartirnos esta información que está demasiado oculta, como lo mencionaste, y estoy yo encantadísima con este episodio. Se ha vuelto uno de mis favoritos, para ser sincera, y solo, pues, queda por decir todos, hay que unirnos en colectivo, en comunidad, y comenzar a entrar aquí a nuestro centro, a nuestro poder, a nuestro corazón para hacernos un poco la vida más fácil y crear otra realidad, la realidad que siempre hemos pensado y comenzar a destruir estos grupos que nos están dominando durante años, décadas, años, no solo este. Y creo que este es el año que más bueno, el año pasado es el año que más se ha visto cuánto dominio tienen entre nosotros, así que llegó el momento de quitarnos esa bendita que hemos cargando por años, por siglos y ver, ver realmente todo este espacio tan maravilloso que es y todo, no sé, toda la colectividad que podemos tener entre todos es lo que se me viene ahorita y yo te agradezco mucho, Jordi. ¿Y cómo podemos encontrarte en tus redes sociales para adentrarnos más también a esta ley? Porque sé que ahí en tus redes sociales las tienes más estructuradas y también justo mencionabas que vas a empezar a hablar más sobre estos temas para hacernos conscientes y abrirnos un poco más esta mente. ¿Cómo podemos encontrarte? Bien, bueno, primero de todo decirte que el placer es mío, ¿de acuerdo? Porque para mí compartir todo esto bueno, es una necesidad muy importante y realmente es lo que me aporta auténtico valor a mí. Entonces, así que muchas gracias por darme la oportunidad de hablar en tu canal. La verdad que te estoy muy agradecido y estoy a tu entera disposición para cuando quieras repetir. ¿De Uy, sí, acuerdo? yo encantadísima. Entonces, yo de momento ahora mismo solo tengo el perfil de Instagram, que se llama La Revolución es Mental. Entonces, este nombre no solo es como un eslogan, sino que es una verdad eterna, ¿de acuerdo? La revolución es mental, va de la mano con el principio de mentalismo, ¿de acuerdo? Que todo empieza en la mente, de manera que la revolución es mental siempre. Entonces, de momento solo tengo lo que es el Instagram y ahora, bueno, pronto, en unos pocos meses, voy a empezar con YouTube, ¿de acuerdo? Con contenido en vídeo y también, bueno, lanzaré una página web este año también, espero tenerla lista para la primavera, en la cual voy a divulgar también todo esto. Así que
Perfecto. momento, Pues estamos muy ansiosos ya de que comiences tus nuevos proyectos. Espero que te va a ir súper bien. De acá te mandamos todas las mejores vibras para que este proyecto salga más pronto de lo que creías para comenzar ahora sí a llegar a más personas. A mí me da mucho gusto, me da mucho honor el escuchar que las personas hacen este tipo de proyectos para comenzar a llegar a más gente y esto es, wow, gracias de verdad. realmente, mira, el hecho de, es decir, la información hay que darle salida. Es decir, no, es como el latido del corazón, ¿no? Coge y se sale, o sea, absorbe la información y luego hay que sacarla. Es decir, hay que dejarla fluir, ¿no? Entonces hay que entenderla en primer lugar, integrarla y luego darle salida. Entonces ya a mí ya me está ocurriendo que ya empecé a tenerlo todo integrado y realmente me sentía a punto de explotar, porque es que realmente necesitaba darle la salida a todo esto, ¿no? Porque es que es imprescindible. Así que, sí, sí. Ay, pues muchas gracias, Jordi. Te mando un gran abrazote y de verdad Gracias. espero vernos pronto en otro episodio. Cuando quieras. Muchas gracias. Un placer.